¿Crees que tu historia es valiosa? ¿Crees que tu historia vale la pena de ser conocida? ¿Crees que tu historia es ejemplar? ¿Es admirable? ¿Crees que tu historia de vida es inspiradora? Te dejo esa pregunta o esas preguntas. La verdad, cuando yo me hice esas mismas preguntas, yo dije, sí, sí. Porque si yo mismo no creo que mi historia vale, tal vez esté al mismo tiempo aceptando que yo mismo no valgo. Entonces, como yo sí creo que mi historia vale y vale la pena de ser conocida, entonces voy a permitirme compartirte algo muy breve sobre mi propia historia de vida. Yo soy Jaime Iván Silva Calderón. Actualmente soy psicólogo, tengo una maestría en psicología educativa, trabajo hace 24 años en educación. Listo. Pero pues, digamos que la historia mía, yo digo, yo no nací para ser psicólogo, pero moriré tratando de ser cada día un mejor psicólogo. Listo. Porque, como dice la canción, no hay camino, se hace camino al andar. Yo vengo de una familia muy bonita, conformada por mi papá, mi mamá, 3 hermanas mayores que yo y un hermano menor que yo, es decir, somos 5 hijos. Vivíamos una relación, digamos, armónica en términos generales o en líneas generales, una familia funcional, bonita y bendecida. Básicamente sembrada desde el corazón de mi mamá, que en paz descanse, que murió ya hace más o menos unos 3 años y medio. Bien, nosotros vivíamos bien, pero nos hacía falta algo que a la mayoría de la gente le hace falta. Adivinen qué es. Sí, de pronto adivinaste, dinero. Bueno, entonces la falta de dinero trajo muchos problemas. No había para comida, no había para vivienda, no había para estudios, no había. Mejor dicho, aprendimos acá en nuestra cabeza que la vida principalmente tenía problemas de dinero. ¿Bien? Y entonces vivíamos mucha escasez. La verdad sea dicha. Por ejemplo, no había dónde vivir. Entonces mi papá, que era profesor, trabajaba en un colegio que era propiedad de mi abuelo paterno y nosotros vivíamos en la casa donde estaba ubicado el colegio. Abajo, digamos, había una gran habitación donde nos ubicábamos los 7, mi papá, mi mamá y los otros 5 hijos. Y mi papá pues sabroso, ¿no? Porque se levantaba de su cama, se arreglaba y subía y ya llegaba, subía las escaleras y ya llegaba a su lugar de trabajo. Bueno, recuerdo que era una casa vieja y recuerdo que en alguna oportunidad se cayó el techo, literal. Bien. Luego vivimos también arrimados, porque esa es la palabra, arrimados, en un apartamento con mis abuelos maternos. Bueno, ellos fueron buena gente, ellos nos dieron la acogida, seguramente apoyaron a mis padres. Yo era un peladito, tendría unos 6 años, 7 años. Y bueno, a pesar de estar tan pequeñito, sí se me quedaron cosas acá, como cuáles. Recuerdo mucho que mi mamá me decía, incluso por seguramente instrucción de algunas de sus hermanas y demás, que no me pasara a la sala, que cuidadito me iba a pasar al comedor. Y entonces nosotros con mi hermano teníamos prohibido literalmente pasarnos de la habitación en donde estábamos, que era una habitación pequeñita donde dormía mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo, y mis otras hermanas dormían en otra habitación, en otro piso del apartamento. Pero esa era básicamente la instrucción, ¿no? Nosotros comíamos en la cocina, no nos sentábamos en la mesa del comedor. Éramos algo así como de la familia, pero de segunda categoría. Ya te sigo contando. De segunda categoría, porque así como dice una canción acá en Colombia, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? ¿No? Lamentablemente así funcionamos. Eso valoramos a los demás es de acuerdo con lo que tengan en el bolsillo. Bueno, en fin, somos humanos y cometemos ese tipo de errores, si se puede llamar así. Bien, ¿qué sucede?
Eh, Mi padre, pues seguramente duramos ahí como 4 años ahí arrimados y pues seguramente cansado ya de la situación. Finalmente consigue un nuevo trabajo y se va a trabajar en una empresa de vigilancia. Y mi padre pues va como a coordinar a los guardas y a los celadores y se ubican en una casa y la casa pues en la parte de atrás tenía unas habitaciones, 2 habitaciones, eran como del patio pues, habitaciones feas, seamos honestos, feas, frías, viejas, en fin. Y ahí vivíamos, ahí nos acomodamos, mis hermanas en una habitación y yo en otra, digamos, mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo en otra habitación. Recuerdo mucho que en esa habitación ya no se nos cayó el techo. ¿Sabe qué se nos cayó? El piso, así como usted lo oye. Recuerdo muy bien cómo una vez estábamos ahí en la habitación y yo, pues mi mamá sí nos decía, no salten de la, porque teníamos un camarote, no salten de los camarotes porque el piso está vibrando. Eso cada vez vibraba más el piso, que era de tabla. En fin, una noche, un sábado, se vino el piso, se cayó el piso. Yo estaba con mi mamá dentro de la habitación y ¿cómo resultamos? Por allá, enterrados, literalmente. Bueno, eso pues nos sacaron y después organizaron ya el piso de la habitación. Fueron años muy duros, la verdad. Luego, pues por fin mi padre y mi mamá pudieron hacerse, como decimos, a su casita propia. Pero entonces ya después seguramente por pagar las cuotas, eso no había ni para comer. Literal, hablemos claro. No había. Yo una vez comí la comida que tenía el perro, porque teníamos un perrito que se llamaba Chiras, muy bonito. Y un día el único que tenía comida era el perro, ¿sí? Bueno, yo tenía tanta hambre que cogí la ladrina, así se llamaba en esa época la comida del perro, ladrina, y comí. Oiga, y hasta rica, ¿sí? Hasta sabrosa. Pero bueno, así pasaron otros tantos años. Yo trabajé, ya cuando pues crecí un poco más, empecé a trabajar y la verdad trabajé como obrero de construcción, no mucho tiempo, pero trabajé como obrero y una particularidad, no me pagaron el sueldo. Trabajé y no me pagaron el sueldo. Así es, ¿no? Duro. Bueno, luego conseguí un trabajo, imagínense ustedes, de mensajero. Duré 4 años de mensajero. Trabajé en esa labor. Y como mi nombre es Jaime, entonces a mí mis amigos me decían Jaimito el cartero. Chévere, bueno, sabroso. Listo. 4 años. ¿Qué hace un mensajero? Básicamente no habla. Bueno, cuando ya más crecidito, tuve oportunidad de tener una novia. Y entonces mi novia era recreacionista. Y ella recreacionista y todo, me dijo, pues yo trabajo los sábados, tú trabajas de lunes a viernes, nunca nos vemos, esta relación no puede seguir así. Entonces me invitó a su grupo de recreación. Y efectivamente fui al grupo de recreación. Y ustedes saben cómo son los recreacionistas, son muy animados. Bienvenido, bienvenido, chévere, no sé qué. Yo todo tímido, ¿sí? Porque también pues por la formación, por la educación, por todas esas creencias que uno, limitantes, ese famoso no se puede pasar a la sala, no se puede pasar al comedor. Tal vez creó en mi cabeza ideas limitantes. Yo no valgo, yo debo estar callado, yo debo estar quietecito, yo debo estar juiciosito. Y entonces, pues, obviamente, eso genera problemas, ¿no? Problemas. Y gran parte de esos problemas, pues, permanecen. Mucho de lo que vivimos nosotros en la infancia permanece con nosotros hasta nuestra edad adulta. Bien, el hecho fue que fui al grupo de recreación y estaban haciendo como una especie de capacitación. Y entonces había una tarea que tenían que hacer los recreacionistas. Tenían que decir, buenos días amiguitos, ¿cómo están? Con voz de payaso, imagínense ustedes. Entonces el coordinador del grupo, que era Ricardo Ramírez Castillo, más adelante muy amigo mío y que en paz descanse, iba dando como la retroalimentación del asunto. Bien, ok,
Cuando llegaron a mi turno, me dijeron, ay, tú eres nuevo, bienvenido. Yo dije, no, pero es que yo no vengo al grupo de recreación, yo simplemente vengo acompañando a mi novia. Esto es un acto de amor, dije yo, esto es un acto de amor. Y entonces dijeron, no, no importa, bienvenido, chévere, que vengas. Bueno, el hecho fue que hice como voz de payaso. Una vez hice como voz de payaso, hubo un silencio absoluto en ese salón. Y todos dijeron al final, ese es, ese es. Y entonces empecé a trabajar de payaso, imagínense ustedes. El tímido que no hablaba con nadie, ahora es que payaso. Bueno, empecé a trabajar como recreacionista y fui mimo. Mi nombre artístico era Jaimimo, ¿sí? De payaso era Flechín, de mago era el mago Ebón. El mago Ebón, así como lo escuchan, porque no me salía ningún truco. Como mi nombre es Iván, entonces al principio era el mago Iván, pero después como no me salían los trucos me pusieron el mago Ebón. Bueno, muy lindo ese, ese seudónimo. Bien, listo, pero después empecé a aceptar un poco el hecho de que hablen de uno, ¿sí? ¿Qué carajo? Uno siempre anda con muchos miedos, esperando la aprobación de los demás, a todo el mundo hay que caerle bien, que no parezca uno un estúpido ante los demás, etcétera, etcétera. Entonces uno se llena de miedos y no inicia, no se lanza a hacer cosas, lamentablemente. Eso nos pasa a muchos. Bien. Luego entonces yo renuncié de ser mensajero por propuesta de mi compañero Ricardo Ramírez, empecé a trabajar con él y empezamos los dos como empresarios, pues él ya había iniciado, pero yo después me le uní, primero con un grupo de recreación y luego terminamos haciendo convivencias, ¿bien? Hicimos convivencias y creamos una empresa de convivencias y empezamos a trabajar en los colegios y al tiempo yo seguí mis estudios, pero mis estudios no los hice en un colegio. Hubo una época en que me tocó literalmente salirme del colegio porque pues no había plata para el colegio. Y entonces yo, como hice mi bachillerato lo hice literalmente por radio, así, en un programa que se llamaba El Bachillerato por Radio, de un programa en el gobierno colombiano, del Ministerio de Educación Nacional, que se llamaba Camina, para los colombianos que quieren salir adelante. Y yo, sí, yo soy uno de esos. Bueno, listo. Y entonces era muy bueno estudiar por radio porque imagínense ustedes, cuando el profesor me caía mal, pues yo le bajaba el volumen o lo dejaba mal sintonizado, ¿sí? Entonces yo era la envidia de mis amigos en el barrio porque decían, uy, tan chévere usted que tiene el control. Y sí, ahí aprendí que la educación depende de uno, que la educación depende de la propia disciplina y que el destino uno mismo es el que lo configura. Bueno, listo. Efectivamente me gradué, entonces yo compraba mis libros en la Caja Agraria, estudiaba y validaba ante el ICFES, una institución acá en Colombia que trabaja con la educación, y mi diploma de bachiller entonces no es de ningún colegio, es de el ICFES. Bien, y mi grado no fue en ningún auditorio ni con fotos, fue por una ventanilla allá en el ICFES, en una oficina en el centro de la capital de la República de Colombia. Listo. Como ya trabajaba con los colegios, entonces empecé a trabajar como tallerista, imagínense ustedes, haciendo talleres. Ya como tallerista, pues obviamente me tocó aprender a hablar. Todavía estoy en el curso de aprender a hablar. Bien, de comunicar. Y empecé yo a trabajar con los muchachos en los colegios sobre distintos temas. Autoestima, desarrollo personal, capacidad para solucionar los problemas, proyecto de vida, solución de conflictos, bien, liderazgo. Y después, imagínense, trabajando con padres de familia, yo trabajando con los papás sobre cómo ser un buen papá, sobre cómo tratar de corregir a los hijos adecuadamente, y después con profesores, cómo hacer buenas clases, cómo actualizarse, bueno, mil cosas. Entonces, pues, sin darme cuenta empecé a trabajar en todos estos temas del desarrollo personal, del desarrollo humano, del liderazgo, de cómo se configura un mejor proyecto, un mejor destino, de cómo se piensa en grande. Y entonces pues yo digo,
Pues madre, pues el que primero aprendió de todo eso fui yo, literalmente. Por eso hoy digo, un día empecé a hacer algo y lo repetí. Y después repetí nuevamente eso que había empezado a hacer. Y lo seguí repitiendo. Y lo seguí repitiendo. Y lo repetí tanto que un día me di cuenta que yo me había vuelto eso que había repetido. Por eso cuando alguien me pregunta, doctor Silva, ¿cómo se logra conseguir un sueño? Yo le digo, pues empiece a actuar, empiece y repita esas conductas. ¿Bien? ¿Quieres ser experto cocinero, chef? Bueno, empiece por lo menos a freír unos huevos. Y hágale todos los días hasta que se vuelva experto en algo. ¿Bien? Ok, se dice que son 10.000 horas, ¿no? De actividad sobre un oficio en particular para volverse o ya llamarse un experto. Ok. Luego entonces alguien me preguntó en un colegio, ¿y tú qué profesión tienes? Yo le dije, no, pues yo no tengo ninguna profesión. Y me dijo, usted debería estudiar algo. Yo dije, ¿pero qué? Me dijo, psicología. Yo dije, bueno, no sé qué es esa vaina, pero voy a averiguar. Efectivamente averigüé y empecé a estudiar psicología. Hoy en día, pues obviamente, soy psicólogo y tengo una maestría en psicología. Y en una línea de especialidad de la psicología que es la psicología educativa. Soy psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, digamos a quien le debo gran parte de todos mis aprendizajes y experiencias en la vida. Actualmente me he desempeñado como docente en esa misma universidad ya durante unos años importantes. Bien, en ese orden de ideas, pues es que se ha dado mi vida, ¿bien? No ha sido sencillo pasar de no tener ni para comer a liderar varias cosas y sigo en ascenso porque mis sueños siguen en una buena línea y están hasta ahora empezando a configurarse realmente y ya te voy a decir de qué se trata. Hoy en día soy un hombre casado, tengo 2 hijos, soy padre de 2 hijos, mi hijo mayor ya es un adolescente y de una niña, ¿bien? Muy felices, la verdad, con problemas también, pero yo digo otro tipo de problemas. Por ejemplo, hoy en día los problemas con mi hijo es, ay, ¿cómo hace para mejorar su revés? Porque él es tenista, practica tenis y compite. Y así, ¿cómo hacemos con mi hija para que aprenda tal técnica de dibujo? Porque ella es artista. Bien, y ahí vamos, paso a paso, pero creciendo constantemente, emprendiendo constantemente. ¿Ok? ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque es que la historia no termina acá. Y a partir de ahora quiero invitarte a que tú seas parte de esta historia y que yo me dejes ser parte de tu historia. Que nos conectemos, que nos vinculemos, que nos apoyemos. ¿Bien? Estoy seguro que mucho de lo que he logrado aprender en todos estos años, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico de la vida, pues es valioso. Yo lo he aplicado en mí y me ha dado resultado. Hoy vivo una vida muy afortunada y sigue en ascenso, porque me he querido conectar con lo que llamamos hoy día, ¿no? La psicología de la abundancia, de la prosperidad, de la riqueza, no solamente la material, que obviamente es importante y de la cual vamos a hablar o voy a estar compartiendo cosas, pero pues es más que eso, ¿no? Es una vida consciente, despierta, una vida en donde realmente entendemos nuestro papel en el mundo, en el universo que es tan hermoso. No podemos seguir permitiendo que nuestras sociedades se pierdan en el vicio, se pierdan en la corrupción, se pierdan
en la mediocridad, se pierdan en la violencia, se pierdan en el abuso a los niños, se pierda en simplemente la desorientación, la ignorancia por no saber hacia dónde llevar nuestra vida. Entonces, pues yo quiero hacer algo, quiero seguir haciendo algo. Quiero compartirte mis propuestas, mis ideas, mis conocimientos, que yo creo que son muy valiosos. Pero no son valiosos simplemente porque diga que son parte de mi vida, es porque son verdades universales. Yo simplemente he tratado de vincularme a esas verdades universales, a esos valores universales, a esos principios que son los que guían la vida, que son los que mantienen un buen porvenir. Y por eso he iniciado este proyecto y espero morirme con él por allá después de los 111 años que aspiro yo vivir, que he denominado Conquista tu Destino, y que, como ya lo mencionaba en el video introductorio, apunta hacia 5 aspectos fundamentales, lo que yo he denominado el pentágono de la felicidad. Un pentágono de la felicidad porque la vida que nos merecemos es esa, es ser felices, incluso en medio del dolor, hasta en medio de la dificultad, cuando lo hemos perdido todo, cuando estamos solos, cuando la vida nos oprime, cuando los golpes de la existencia nos tienen prácticamente en knockout, ¿bien? Ahí, en medio de eso, la vida es bella, como dice esta gran película, recuérdala, la vida es bella, ¿no? Y a pesar de estar en el holocausto, y a pesar de estar en la guerra, y a pesar de estar en medio de tanta oscuridad y tanta ignorancia y tanto caos, pues hay una esperanza, ¿bien? Hay una posibilidad que se construye, que se edifica, que se multiplica en la medida en que realmente empezamos a creer la verdad de la vida, y es: la vida es hermosa, la vida es deliciosa, la vida es sabrosa, es abundante. Tiene sus problemas, por fortuna, eso hace parte de la vida. Entonces son 5 aspectos que vamos a estar trabajando en Conquista tu Destino, y enfocado principal, aunque no únicamente, a padres de familia, a aquellos seres que tienen en sus manos la responsabilidad de la vida, del destino, de nada más ni nada menos que de sus propios hijos, y casi que de ellos mismos, para cuando ya uno esté en la senectud, dependiendo muchas veces de sus hijos, pues bueno, que tenga una vida digna, que tenga una vida rica en todos los sentidos. Bien, el primer aspecto es el desarrollo o la evolución del ser. La UNESCO habla del aprender a ser, ser auténticos, ser uno mismo, ser libres, ser felices, ser fuertes, ser inteligentes, ser emotivos, ser cautivantes, ser provocadores, ser iniciadores, ser grandes, ser amorosos, ser afectuosos. Por eso yo digo, si no eres afectuoso, eres defectuoso. Entonces, aprender a ser afectuosos, desarrollar la espiritualidad como fuerza clave del ser. Todos estos temas los vamos a abordar, que no son temas, son verdades de la vida. Un segundo aspecto, lo he llamado transformación afectiva, y tiene que ver con las relaciones de pareja. En las universidades, por ejemplo, yo trabajo sobre estos seminarios, relaciones de pareja saludables. En las convivencias y los retiros que desarrollo, hacemos pues actividades, conferencias, talleres, seminarios orientados hacia la posibilidad de estructurar una relación de pareja funcional, bonita, agradable, ¿sí? No libre de problemas, ni libre de dificultades, pero sí con más habilidades por parte de quienes hacen parte, precisamente, valga la redundancia, de la pareja, ¿bien? Entonces esa es mi segunda apuesta, todo en función de una mejor vida, ¿no? 3, el fortalecimiento familiar. Entonces,
yo he resumido en 7 funciones básicas lo que sería una familia próspera, abundante, enriquecida. De nada le sirve a usted tener plata si sus hijos son unos infelices. De nada le sirve a usted ser exitoso en su profesión si usted en la intimidad no es feliz. ¿Bien? Si usted en la intimidad no tiene paz, si usted en su casa no tiene realmente un hogar donde experimente el calor humano. Entonces esa es mi tercera apuesta, la familia. Y aquí vamos a hablar muchos aspectos orientados a la familia, cómo trabajar muchos temas con los hijos, cómo trabajar sobre el desarrollo de la familia, ¿bien? Porque nada le sirve a uno, insisto, tener un hijo exitoso pero con ideación suicida. Entonces hay que trabajar varios aspectos asociados a la familia. Y tenemos otros 2 elementos que son la mentalidad próspera y la transformación social. Mentalidad próspera porque aunque estamos en un mundo en crisis, pues qué bueno, precisamente, incluso le quito esa palabra que dije ahora, aunque, no, mejor que estamos en un mundo en crisis. Crisis, crisálida, crisol, como dice un gran maestro. Criba significa oportunidad. Estamos en medio de un mundo de oportunidades y necesitamos realmente entender las oportunidades, identificarlas, descubrirlas. A veces nos pasan por el frente y no nos damos cuenta porque estamos ciegos. Necesitamos entonces abrir, despertar y desarrollar una mentalidad próspera, dejar esos pensamientos limitantes, esas creencias destructivas que nos hacen débiles. Yo me hubiera podido quedar toda la vida quejándome de la suerte, entre comillas, que me había tocado vivir en términos de lo económico y decir, no, qué lástima, yo por qué soy tan de malas, yo no nací en cuna de oro, la riqueza es para los demás, para mí no. Bueno, se dice que 8 de cada 10 latinoamericanos tenemos mente de pobre. Y eso tiene unas explicaciones de orden antropológico, sociológico, psicológico, histórico, bueno, mucho. Entonces, no es centrar la vida en lo material, pero sí reconocer que gracias a lo material, al dinero, por ejemplo, podemos tener una mejor calidad de vida. Podemos tener unas mejores posibilidades para nuestra salud, para nuestra educación, para nuestra felicidad. Yo te hago una pregunta, ¿tú quieres que tu hijo sea pobre? ¿Tú quieres que tu hijo cuando tenga 80 años no tenga con qué comprarse los medicamentos? ¿Tú quieres que tu hija dependa de un salario que incluso puede ser una miseria? ¿Tú quieres que tu hijo, tu hija, tenga que aguantarse un jefe que lo esté gritando y humillando todo el día? Eso es lo que tú quieres para tus hijos. ¿Tú te imaginas cómo vivir el día de mañana? ¿Bien? O si supongamos, eres de los que tiene plata y entonces le ha ido bien, gracias a Dios, en la vida, pero quieres que tu hijo sea simplemente un haragán, un bueno para nada, como los hay muchos, que simplemente porque sus padres les han dado todo se volvieron unos inútiles. No. Entonces necesitamos una mente próspera, no solamente para tener capacidad de hacer dinero, sino para tener capacidad de vivir en función de la abundancia, de la riqueza integral. Rico en amigos, rico en bienestar, en afecto, en deseos, en motivación por vivir. ¿Bien? Entonces ese es un componente que a mí me encanta y del cual también estoy aprendiendo bastante de varios líderes que están lanzando estas propuestas a la educación. ¿Bien? Educación financiera, libertad financiera, pero ante todo libertad personal. Ok. Y el quinto tema es el de la transformación social, que apunta al hecho de que estemos en sintonía con una verdad, y es que si no ganamos todos, prácticamente no ganó nadie. Necesitamos revalidar la capacidad que tenemos para solidarizarnos con los demás, para ayudar a los demás, para reconstruir el tejido social, para realmente
construir una sociedad ética, basada en valores inquebrantables, ¿bien? Donde todos podamos realmente sentir que por fin evolucionó la humanidad, que ya no es, como diría hace 50 años Erich Fromm, ¿será que necesitamos seres humanos enfermos para una economía sana? No, necesitamos obviamente seres humanos sanos y una sociedad sana, evolucionada. Ese va a ser mi aporte, humilde, pero grande de corazón. Jaime Silva, Jaime Iván Silva, un servidor.